Os presento a Megan, y en este vídeo nos narra cómo en su pasado fue una Social Justice Warrior, y cómo fue su proceso de abandono de estas ideas. Es un vídeo interesante y que además estuvimos comentando en directo en Twitch, porque sí, hemos vuelto a Twitch. Tendremos directo todas las semanas y subiremos fragmentos a nuestro recién estrenado canal secundario. Tenéis los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Y listo, ya termino el autopromo, seguimos que nos queda tela. Asumo que ya sabes a qué me refiero con el término Social Justice Warrior, o guerrero de la justicia social. Aún así, decirte que es un término un tanto polémico. Actualmente se usa de forma peyorativa para denominar a estos jóvenes que promueven visiones progresistas y a favor del multiculturalismo, influidos por el marxismo cultural y a favor de medidas de corrección política. Pero críticos a este término afirman que, en realidad, Social Justice Warrior es un término acuñado principalmente por la derecha reaccionaria, que el marxismo cultural realmente no existe, y que es un término utilizado para denostar a todos los jóvenes defensores de causas sociales. ¿Es un término correcto denominar a estos grupos como guerreros de la justicia social? Pues mira, es un buen debate. Pero independientemente de nuestra opinión, la realidad sigue estando ahí. Hablamos de grupos de jóvenes estadounidenses, de izquierdas, progresistas, consumidores conscientes, capaces de sentir empatía por causas que no comprenden del todo, jóvenes en extremo sensibles a las críticas, incapaces de aceptar posiciones o puntos de vista contrarios a los suyos, y en general de personalidades muy frágiles. Son grupos particularmente disociados de la realidad y reaccionan violentamente a estímulos poco significativos o irrelevantes, otorgándoles un valor emocional exagerado. Ya tenemos 3 vídeos tratando estos temas que atraviesan a toda una generación, aunque aviso que es un tema complejo y a medida que he ido estudiando el asunto tengo que deciros que debo de actualizar algunos datos. Pero volviendo al tema, en este vídeo vamos a ver qué principios pueden hacer que cualquier chico o chica como Megan se vuelvan Social Justice Warrior, qué consecuencias psicológicas puede traer y qué otras alternativas hay, si realmente las hay. Pero empecemos por el principio. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de Social Justice Warrior? Aunque sea un término popularizado a mediados de la década pasada, sus fundamentos ideológicos comienzan con la implementación de nuevas políticas identitarias en los campus universitarios de Estados Unidos, en los cuales alumnos de algunas universidades han ido protagonizando diferentes eventos dignos de un episodio dictatorial. Algunos de los más famosos fueron, por ejemplo, la protesta en Yale después del correo de la profesora Erika Christakis, en contra de la decisión de un comité que dictaminaba medidas sobre cómo disfrazarse o no en Halloween, que desencadenó en una persecución a dicha profesora y a su marido, también profesor de Yale, al punto del escarnio público. You and I are not the same person. We're humans. Great. Glad we understand that. But your experiences will never connect to mine. Empathy is not necessary for you to understand that you're wrong. Okay? Even if you don't feel what I feel ever, even if nobody's ever been racist to you, because they can't be racist to you, that doesn't mean that you can just act like you're not being racist. O el fenómeno del Evergreen State College, que fue tomado por turbas de estudiantes, acosando o incluso reteniendo a algunos profesores o compañeros que no estaban de acuerdo con ellos. On terms of white privilege. This is not a discussion. You have lost that one. You said some racist shit. Can you apologize? I did not. Okay. You don't know. Por lo que, a partir de ahora, cuando nos refiramos a los fundamentos de estos grupos, nos referiremos también a estas políticas. Y dependiendo de a quién le preguntes, te podría definir estas políticas identitarias de una forma u otra. Por una definición simple para que todo el mundo lo entienda, lo podríamos decir que son movilización política organizada en torno a las características de un grupo como la raza, el sexo o la sexualidad, frente a la organización del partido, el interés común o una ideología. Y aunque por lo general las políticas identitarias han recibido mala prensa, en realidad no son nada nuevo en Estados Unidos. Buena parte de los avances sociales de la segunda mitad del siglo XX fueron impulsados por políticas identitarias, como por ejemplo los movimientos por los derechos civiles, donde resaltaron personalidades como Martin Luther King, un guerrero de la justicia social por la igualdad y contra la discriminación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que Martin Luther King era un Social Justice Warrior? ¿Pero comparable con los que son ahora? En absoluto, y es que el término guerrero de la justicia social no siempre fue un término peyorativo, en el pasado era todo un elogio. Porque la diferencia no está en los términos o en la existencia o no de estas políticas, sino en cómo se operan. En este caso, debemos empezar a hablar de políticas identitarias del enemigo común. Antes de seguir profundizando, dejemos una cosa clara.
El poder importa y hay miembros de grupos que a veces actúan de manera cruel e injusta para preservar su poder. Y las personas que son miembros de múltiples grupos desfavorecidos pueden enfrentarse a formas de desventajas que a menudo son invisibles para los demás. Y eso es así, es impepinable, pero repitiendo el dilema de antes, no se trata de qué realidad estemos hablando, sino de cómo operamos sobre ella. A principios de los 90, la profesora de Derecho Kimberly William Crenshaw empieza a popularizar el enfoque de la interseccionalidad. ¿En qué consiste este enfoque? Pues bien, este punto central eres tú. Vives justamente en una intersección de muchas dimensiones que te atraviesan y que pueden visualizarse en un espectro que va desde la parte más privilegiada a la parte más oprimida. Entendemos aquí el privilegio como una forma de ejercer poder sobre otros de forma sistemática, y opresión como una forma de sufrir ese poder, también de forma sistemática. Por lo que podremos comprender qué tipos de privilegios y opresiones tenemos según en qué punto de estas dimensiones nos encontremos. Y a ver, este enfoque no es malo per se, es una forma de entender las dinámicas de poder en un contexto muy amplio. Además, esta explicación es muy simplificada a propósito. El diagrama que he cogido también es muy parcial, en realidad he cogido como 7 ejes cuando creo que el original son como unos 14 ejes. Por lo que no descartemos que este enfoque realmente tenga muchísima más miga. Pero lo explicado es suficiente para entender lo siguiente, y vuelvo a repetir el dilema de antes. No se trata de qué realidad estemos hablando, sino de cómo operamos sobre ella. Este fragmento del programa Gameplay Z puede explicar muy bien el cómo estamos entendiendo realmente esta interseccionalidad. Porque es tan simple como que si el compañero gana 800 euros y yo también gano 800 euros, vale, sí, los dos estamos limitados a cierta manera, pero es que yo le estoy más porque yo soy negra. Así es como entendemos la política identitaria del enemigo común, y que es común a la mayoría de los eslóganes de luchas sociales actuales. Se utiliza esta interseccionalidad para crear subgrupos diferenciados, pero identificados entre sí por un enemigo común: los grupos privilegiados. Y exactamente, da igual cuál sea el fenómeno, el contexto o las circunstancias de las que estemos hablando. Lo único importante a la hora de interpretar la realidad son las categorías ya preestablecidas, las cuales ya dictan nuestras intenciones y el signo de nuestra moralidad. Además, al ser algo que no discrimina entre circunstancias, esta visión de la política termina permeando en la forma de ver la vida particular, generando con ello ciertas distorsiones de pensamiento. Sabiendo esto, ¿cómo afectarían esta forma de hacer política a los jóvenes? Ya hemos transmitido que formas parte de ciertos grupos, unos de opresión y otros de privilegio. Grupos que además son interpretados a través de dimensiones morales, es decir, los oprimidos son los buenos y los privilegiados, naturalmente, son los malos. Si esto además lo mezclamos con el concepto de las microagresiones, quien quede convencido de esto interpretará las palabras y los comportamientos sociales de los demás como actos de agresión, y asociarán estos actos de agresión con los grupos privilegiados, centrándose en el efecto percibido y no en la intención de las personas. Toda esta línea de pensamiento transmite la falsa idea de que todo esto se trata de un nosotros contra ellos, que en este mundo hay una batalla constante entre el bien y el mal y que yo debo estar, naturalmente, en el lado del bien. Esta visión general del mundo fomenta una distorsión cognitiva conocida como pensamiento dicotómico, la tendencia a pensar en términos de blanco y negro, bien y mal, todo o nada. Este tipo de pensamientos, aparte de servir de base a otras distorsiones, también genera un estrés y una ansiedad extra a la hora de enfrentar el mundo. Y sí es cierto que como animales sociales que somos, tendemos al tribalismo. Tendemos a cumplir con el paradigma del grupo mínimo, que consiste en identificarnos con otras personas como grupo a partir de pocos elementos comunes, al punto de crear incluso una identidad de grupo a partir de estos elementos. Recordad el vídeo sobre cómo hacer una máquina de matar y el ejemplo que poníamos sobre los equipos de fútbol. Por eso para nuestra mente es fácil dividir inmediatamente el grupo entre nosotros y ellos, a veces con consecuencias muy violentas. Estas ideas motivan esta tendencia tribalista por encima de cualquier otra percepción, a pesar de que no estamos obligados a seguir este destino. Se genera una obligación de llevar siempre como una máscara virtuosa, que irónicamente termina desvirtuando la buena conciencia de las personas y desindividualizando a los miembros en una suerte de grupo con altísima cohesión, cosa que no es muy positiva para ningún grupo. Y a no ser que un individuo en concreto sí tenga unos intereses políticos concretos o unas convicciones profundas, la finalidad de toda esta actividad suele ser la validación personal o la integración social. Pero vale, ¿todo esto compensa esta subdivisión y enfrentamiento entre los grupos?
Pues no lo sé, lo que sí sé es que esta tendencia bien obedece a un antiguo proverbio beduino. Yo contra mis hermanos, yo y mis hermanos contra mis primos, yo, mis hermanos y mis primos contra el mundo. De hecho, no hace falta irse muy lejos para ver ejemplos. En 2020, en el 8M, en Callao, hubo estas tensiones entre grupos de feministas racializadas y no racializadas. Este espacio es del bloque racializado. ¿Eres racializado? No, fuera de aquí. Y este 2022 también tuvimos agresiones entre dos grupos de feministas diferentes, las TERFs y las transincluyentes. Las políticas identitarias del enemigo común tienen como principal premisa dividir y destruir. Se busca un enemigo común que cuando no está, se busca si hace falta dentro de las propias filas. Es una finalidad destructiva, pero no constructiva. Y bueno, ¿este es el destino que nos espera? ¿No hay una alternativa? Volvamos a tomar como ejemplo la figura emblemática de Martin Luther King. En sus discursos, apelaba a valores morales e identidades compartidas de los estadounidenses, compaginando religión y patriotismo. Se refería a todas las personas como hermanas y hermanos, independientemente de su raza o religión. La familia era un símbolo y elemento central en su discurso, e incitaba al perdón. Lo que quiero decir con esto es que, en la perspectiva de lucha identitaria del Dr. King, su mensaje estaba centrado en la unión de los grupos, no en su separación. Esta frase de su contemporánea y también activista, Pauli Murray, describe mucho mejor este mensaje. Pretendo destruir la segregación con métodos positivos e inclusivos. Cuando mis hermanos tracen un círculo para excluirme, yo trazaré un círculo más grande para incluirlos. Cuando hablen en defensa de los privilegios de un grupo diminuto, yo hablaré en defensa de los derechos de toda la humanidad. Este tipo de mensaje se englobaría dentro de lo que vamos a denominar política identitaria de humanidad común, cuya finalidad está en encontrar los rasgos característicos que nos unen, partiendo como base nuestra propia humanidad. O sea, todo lo contrario a lo planteado anteriormente. La humanidad común también apela a nuestro sentido tribal, aunque en una dirección muy diferente. A diferencia de esa interpretación de la interseccionalidad disociada de la realidad, estos nuevos objetivos no distorsionan la realidad, puesto que pretende unir diferentes experiencias para conformar una realidad mucho más amplia. No se buscan enemigos, se buscan aliados. ¿Y esto es suficiente como para convencer a una chica como Megan de que no adopte estas posiciones radicales? Pues la verdad que no es suficiente. En este caso, por ejemplo, el profesor de Yale apeló a la humanidad común y justo fue anulado por eso. I have a vision of ourselves that unites our common humanity, okay? So I believe, even though I'm not like you in the sense of my superficial appearance, that I can sit down and talk to you and understand your predicament. That I can listen to you. If that's not true, if you deny that, then what is the reason that you ask to be heard by me or anyone else? Because we're dying! Right now. Look at me. Yes. Look at me. Yes. Do you understand? You and I are not the same person. Megan cuenta en su vídeo que se vio confrontada constantemente por su medio. Primero en una iglesia a la que entró y después incluso a través de otros creadores de contenido que ella admiraba. Pero claro, esta confrontación fue más individual, es decir, no estuvo tan anulada por esa cámara de eco que se forma dentro de un grupo siempre presente. Además, que la mayoría de su actividad está relegada a la red. La vida virtual no es la misma que la vida real, y esta última tendrá más poder de influencia que lo que podamos ver en Internet. Entonces, una confrontación de ideas en un contexto más individualizado, lejano del mundo de las redes, sin ánimo de ridiculizar o destruir, y apelando a la emocionalidad común que tenemos de sentirnos todos miembros de un proyecto mucho mayor a nosotros mismos, puede que sean parte de las claves para acabar con muchas de estas locuras. Y ojo que esto es una especulación personal, ¿ok? Yo esto lo veo razonable, pero bueno, ¿ustedes qué opináis? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué propondríais vosotros? Hemos vapuleado mucho a la generación Z con esto de que son la generación de cristal, pieles finas y copitos de nieve. Y ojo, algo de cierto hay en eso. Seguiré indagando en ello en futuros vídeos. Pero también hay aspectos positivos en esta generación. Su concienciación está ligada a estas luchas sociales. Luchar contra la injusticia racial, la igualdad educativa, la igualdad de género, la importancia de la salud mental. Son objetivos nobles en un momento histórico que nos toca vivir a todos y especialmente a ellos. Y de ellos depende que esta nomenclatura de los Social Justice Warriors vuelva a convertirse en un elogio
o sigue asignándose a una burla a todos sus actos. Se vuelve a repetir el dilema. No se trata de qué realidad estemos hablando, sino de cómo operamos sobre ella.